Bueno, yo creo que podemos comenzar. El tema de la charla es el impacto del RSA en la industria de construcción y en el consumo y en los consumidores. Me pidieron que explicara rápidamente. Un RSA es simplemente un acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus bonistas. Que el profesor Mercado me pidió que explicara que eran revenue bonds. La deuda de la autoridad consiste de cerca de 17 billones de dólares. Estos bonistas solamente representan 9 billones de dólares de esos 17 billones. Y el acuerdo se llegó cerca de alrededor de mayo 3, si no me equivoco, entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas. Algo bien importante que ustedes tienen que saber, muchos de ustedes pues son ingenieros, saben mucho matemática, conocen mucho matemática. En las finanzas, aunque no lo crean, todo se hace con matemática de quinto grado. Si alguien te complica la matemática de quinto grado, en mi opinión y en la opinión de muchos inversionistas, te están buscando vender algo o esconder algo. Y yo creo que esto es bien importante para la discusión porque el RSA tiene mucha matemática que no se dice, no se ve, son proyecciones a 40 años. Yo nunca he visto proyecciones a 40 años en mi vida. Yo soy joven, quizás alguien más aquí lo ha visto para 40 años. Pero nada, yo creo que vamos a comenzar. Profesor Cao, él hizo un estudio sobre el impacto económico de este acuerdo junto con todo lo que se está proyectando financieramente para el gobierno, para la autoridad. ¿Cuál sería el impacto económico de este acuerdo? Vamos a dejarlo en este acuerdo. ¿Cuál sería el impacto económico de este acuerdo si se aprueba como está y todo pasa? Ok. Efectivamente se hizo un estudio que comisionó el planificador Tomás Torres, representante de los consumidores entre la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el propósito era ese, mirar no solo el acuerdo, sino también el plan fiscal, porque las dos cosas van a estar ocurriendo simultáneamente. La primera cosa que hicimos fue mirar qué iba a pasar con las tarifas que iban a pagar los diferentes sectores. Para eso se hicieron 5 escenarios. Uno, con una propuesta alterna, muy modesta, de qué hacer en lugar del RSA. Que no vamos a entrar en detalle en eso hoy porque no habría tiempo. La segunda es cómo aumentarían las tarifas con el cargo de transición que establece el RSA. La siguiente es qué ocurriría con el RSA más los cargos del plan fiscal sin riesgos. Los cargos del plan fiscal sin riesgo incluyen solamente el financiar fondo de retiro de la autoridad. Y después, el plan fiscal también incluye una serie de posibles riesgos. Esos riesgos, en realidad, no son muy riesgosos, son bastante probables, en el sentido de que incluyen de que la FEMA no pague el 90% de la inversión requerida. 2, que la autoridad no pueda renegociar adecuadamente los acuerdos con los proveedores de electricidad de energía renovable a menos de $63 el megavatio. Y 4 y 3, que la autoridad no pueda incurrir en implementar la infraestructura requerida para bajar los costos de combustible. Mirando eso, si el aumento en tarifas
que ocurriría para los consumidores industriales, que para el año fiscal 2019 su tarifa era de 19.56 centavos por kilovatio hora. En 5 años sería el aumento a 23.26 centavos solamente con el RSI. Si al RSI le incluimos el plan fiscal con los riesgos, aumentaría a 29.83 centavos, es decir, más de 10 centavos. ¿Dónde nos pone eso a nivel mundial, o dónde nos pondría si se llega a concretar a nivel mundial en competitividad con otros países desarrollados? Bueno, eso varía muchísimo de país a país. Si comparamos con Estados Unidos, las tarifas eléctricas para industriales es alrededor de entre 9 y 12 centavos. ¿No? Que estamos en el triple. Ahora mismo son más del doble de las de Estados Unidos y estarían aumentando a prácticamente en 50%. Para los consumidores, yendo rápido, para los consumidores comerciales, el RSI más el plan fiscal con riesgo, la tarifa aumentaría de 22.83 centavos, que fue el fiscal 2019, a 33.10 centavos. Y para los consumidores residenciales, aumentaría de 21.09 centavos por kilovatio hora a 31.36 centavos. Dado esos aumentos en tarifas, se procedió a hacer varias cosas. Primero, se fue a la matriz de insumo-producto para ver cómo esos aumentos en tarifa impactarían los costos de los insumos de producción, ¿no? En 5 años de esos aumentos tarifarios, el sector más afectado sería el del comercio mayorista y detallista, que aumentarían sus costos de sus insumos en 2.71%. Tengamos consciente que para muchos sectores en esa industria, ese es su margen de ganancia sobre venta, ¿no? Por ahí está. El siguiente sector más afectado es el gobierno, que los costos de sus insumos aumentarían, de sus insumos totales, aumentarían en 1.83 centavos. Y el tercer sector más afectado sería el de la manufactura, que aumentaría en 1.03%. Con eso, pues miramos a ver qué pasaría con el índice de precio al consumidor. ¿Qué ocurriría con la inflación? Los estimados son de que, limitándonos, podemos ir en todos los detalles, ¿no? Pero estamos aquí hasta las 3 de la mañana. Es de que si cogemos el RSI y el plan fiscal, en 3 años el aumento en el índice de precios sería de 2.05% y en 5 años sería de 2.47%. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, uno, estemos conscientes de que afortunadamente durante la pasada década los precios se obtuvieron bastante estables. El índice de precios tendió a subir a 1.11% como promedio anual. Eso está variando un poquito. Ahora, el problema más grande no es ese. El problema más grande es de que todos los años el aumento en costo de energía es incremental. Y eso tiende a generar un riesgo de que ocurra inflación empujada por los costos. Quizás podemos explicar eso un poco dentro de el RSA y la estructura del cargo de transición del cual vamos a estar hablando próximamente. Aumenta anualmente, poco a poco. No anualmente.
tiene aumentos periódicos, Exacto. más o menos cada 3 años. Ujú. Ahora, el plan fiscal, diferentes partidas del plan fiscal tienen diferentes aumentos y algunos de ellos sí son anuales, ¿no? El asunto con eso es de que cuando se empiezan a ocurrir una tendencia a incremento permanente en los precios, se crea desestabilidad en la economía, se crea desconfianza y eso distorsiona la asignación de recursos y además crea conflictos sociales. Recordemos los años 80, son periodos de huelga, son periodos de protesta, son periodos de no inversión, ¿no? No, la cosa no es tan dramática como la de los años 80, pero sí está ese riesgo latente. La siguiente cosa que se miró fue qué va a pasar con el nivel total de la actividad económica, es decir, con el Producto Nacional Bruto a precios constantes. En 5 años, si incluimos todos los efectos estos del RSA y del plan fiscal, la proyección del Producto Nacional Bruto que hicimos es de que sería 22.28% menor a la registrada en el año fiscal 2017. Es decir, el proceso de contracción económica que estamos viviendo en Puerto Rico desde el verano del 2006 lo estaríamos acelerando. Y la cifra es 22% menos en el Producto Nacional Bruto para el 2024. Correcto. Lo cual es una caída de 22% en la economía del país en los próximos 5 años, los 5 años después de que se efectúe. O sea, estamos suponiendo que el RSA el estudio suponía que el RSA empezaría a entrar en vigor en el fiscal 2020, que no ha sido así. Exacto. ¿No? Pero se puede estar moviendo un año más. Eso va a tener una serie de consecuencias sobre el empleo, obviamente. El asunto es de que el ARES en 5 años, una cosa curiosa es de que, y ahí déjeme detenerme un momentito, solamente el cargo de transición del RSA tiene el efecto de que en un año reduciría el nivel de empleo en 35,000 personas, 35,151. La economía empieza a absorber el impacto y al siguiente año, el fiscal 22, sería 32,650. Al siguiente año, la pérdida de empleo se habría reducido a 30,843. Pero en el siguiente año viene el siguiente aumento en el cargo de transición. Y la pérdida de empleo sería de 33,382. Si sumamos no solo los efectos del RSA, sino también los efectos del plan fiscal propuesto, la pérdida de empleos en 5 años sería de 170,756 empleos. Que eso es aproximadamente lo que perdimos del 2006 al año pasado, ¿no? Les sugiero que miren que pueden conseguir copia del informe. ¿Eh? Perdóname. Eso siempre es efectivo. No, el informe está disponible Está disponible en mi página de internet, que es tomastorresjuntaae.com, bajo documento, ahí lo pueden bajar.
Ahí tienen no solo la información de los resultados, sino que se tuvo la precaución de no solo informar resultados, sino informar cómo se llegaron a esos resultados, la metodología utilizada, las estadísticas utilizadas y los resultados de las ecuaciones que se estimaron. O sea, que no, la intención es de que el estudio pueda ser validado por cualquiera que lo pueda ver y que no tenga que tomarnos, no tenga que tomarme por fe lo que yo digo, porque yo tengo el derecho inalienable a meter la pata, como todo el mundo, ¿no? Pero pues tienen la capacidad de validar todo lo que se dice o todos los resultados que se informan ahí. Y esto es a vuelo de pájaro, los resultados del informe. A mí me interesaba empezar por explicar el estudio de CAO, porque aunque incluye cosas que no son el RSI, algo bien importante que cualquier reestructuración de deuda se tiene que mirar el marco completo. No se puede mirar solamente la reestructuración de deuda y la negociación. Y pues aquí vemos el marco completo de lo que pasaría si el RSI se lleva a cabo y adicionalmente se le añaden otros factores como que el gobierno federal no aporte lo que se espera que aporte en fondos de recuperación y todo esto adelante. Y como ven, 170,000 empleos, CAO lo dice, son estimados, pero yo no he visto algún otro estudio. No sé si alguien quiere contestar a esto, si alguien tiene alguna otra algo que quiera añadir a este punto para pasar próximamente a explicar el RSI y entrar bien en el tema. Ninguno de los panelistas quiere hablar. Bueno, pues, sí. Sí. ¿Se escucha? Hello, ahora. En cuanto a países, ¿cómo nos posiciona Puerto Rico en cuanto al mundo? Uh-huh. Ahora mismo el país con la electricidad más cara en el sector industrial es Italia, con 20 y pico de centavos, 27 centavos. El país desarrollado, asumiría. Correcto. Y hago la salvedad porque, por ejemplo, Puerto Rico es un país que tiene cerca de 48 billones, que su Producto Interno Bruto, o sea, su economía, como se mide su economía, 48 billones de los 102, 103 billones de nuestro Producto Interno Bruto viene de manufactura. O sea, que Puerto Rico es un país industrializado. Cuando se mide a Puerto Rico, se tiene que comparar más o menos con países que tienen un Producto Interno Bruto de más de 100 billones. Por ejemplo, San Tomás, que se menciona mucho, que la luz en San Tomás es carísima y nos comparan con San Tomás. ¿A que no saben cuánto es el Producto Interno Bruto de San Tomás? 3 billones. Jamaica, 15 billones. La población también cuenta, es importante. Jamaica y la Virgen tiene 150,000 personas. Nosotros tenemos en nuestro momento más oscuro 3.2 millones de habitantes. O sea, y si comparamos a Puerto Rico en esa liga, ¿no?, donde competimos, donde las farmacéuticas a nivel global hacen sus productos aquí en Puerto Rico. No los hacen en Jamaica, ni en San Tomás, ni en islas con poco Producto Interno Bruto y con baja población. Pues en ese rango, Italia tiene alrededor de 27 centavos, con las cosas incluidas en el plan fiscal, y es importante el plan fiscal, porque el plan fiscal es la base del plan de ajuste, es la base del plan de reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eventualmente sería aprobado en el tribunal. Pues estaríamos cerca de, doctor, 32 centavos industrial. O sea que en el sector industrial seríamos la luz más cara del mundo. Sin pelos en la lengua, sin broma, eso es una realidad. ¿Cómo atraeríamos negocio a Puerto Rico siendo la luz de países desarrollados o en vías de desarrollo más cara del mundo? Ese es el reto que tenemos. Por eso es importante discutir este tema y llegar a soluciones. Y como Cao bien dijo, no es que uno tenga el sartén agarrado por el mango, pero fomentar la discusión para que podamos tener unas decisiones educadas. Y algo, yo creo que es bien importante recalcar, yo sé que muchos de ustedes instalan paneles solares y sistemas que ayudan a las personas a irse off-grid, pero si perdemos 170,000 empleos en 5 años,
no va a haber muchas personas aquí en instalarle paneles solares y sistemas off-grid porque sus compañías a las que usted le brinda servicios no van a tener empleados para que no va a haber policías en la calle, no va a haber maestros para la educación a sus hijos, así que esto es algo más integral. Aunque ustedes se benefician con que los costos, o se podrían beneficiar con que los costos se mantengan relativamente altos, si se sale de control esto, a su industria no les va a ayudar, ni a sus clientes, ni a sus empleados, ni a las personas que le dan servicio a ustedes a través de sus vidas. A tu pregunta de si hay más estudios, Sí. ¿ustedes están seguros de que se aclare esa pregunta? Porque yo sepa ahí no más que el London School of Economics, pero el gobierno de Puerto Rico y la Junta Fiscal, igual que el estudio de CAO, preferirían que no exista. No sé, que no se vean en los procesos en corte. Hay más estudios que están presentando en la corte, pero no han sido aceptados. Hay un estudio del doctor Agustín Irizarry que hizo del Colegio Mayagüez. Hay un estudio también de sociólogo, creo que es de Héctor, no me acuerdo, Héctor Cordero, que también habla del impacto económico y en los consumidores y en la sociedad en particular. Está el de Ramón Cao, está el de London, y EFA también ha traído cierta información detallada. Sí, pero a la entrada de un estudio económico, que yo sepa, solamente London School of Economics. No es London School of Economics, es London Economics. Ok. No es la universidad. Y que sepa, el gobierno de Puerto Rico y la Junta Fiscal están tratando de que sea confidencial y que no se... Eso es correcto. Y algo bien importante del estudio del doctor Cao, que lo mencioné al final, los estudios y los planes fiscales, hay un montón de proyecciones, un montón de cosas que se ven, pero la metodología para llegar a esos números no aparece. Y es bien importante, yo puedo ver como analista, como todo el mundo aquí, que ustedes van a poder hacer la matemática, ver de dónde salen los números, cuáles son los assumptions que se está presumiendo, para ver si esos números son fiables o no, porque el papel aguanta cualquier cosa. ¿Hay alguna razón por la cual Puerto Rico y la autoridad o la Junta de Gobierno de la Autoridad no haya hecho un estudio, publicado un estudio sobre esto? Mi pregunta es cómo llegamos a un RSA y no tenemos un acuerdo, un estudio que formalmente desde la Junta lo explique. Quizás hay dos miembros de la Junta, quizás puedan... Buenas noches otra vez, antes que nada. Vamos a hablar claro. La tarifa hoy en día no son 21 ni 22 centavos el kilovatio hora. La tarifa hoy en día está rondando los 30 centavos el kilovatio hora. Llevamos 4 años para 5 sin pagar un centavo de la deuda. Estamos en título 3, no tenemos financiamiento, tenemos un sistema de transmisión, distribución, generación, todo completo, bastante abandonado. Entonces, ¿a dónde vamos? La posición de la autoridad es que no fuimos nosotros, porque no fui yo, ni nadie de los que está aquí. Hay una deuda. ¿La queremos pagar o no la queremos pagar? En algún lado, algo hay que pagar. A mí me educaron y todos los negocios siempre los he llevado a que lo que me comprometo, lo pago. Pero podemos pagarlo, la pregunta. La pregunta, nosotros en nuestra parte, en estos momentos, y se ha llevado, el director ejecutivo ha dado sus presentaciones, se han hecho ciertas cosas en que poco a poco hay cierta economía. Estamos hablando, sí, del centavo, de los 2 centavos, unos cargos fijos, donde a la misma vez se están haciendo unos cambios para que haya economía y el cambio neto en la generación, pues no haya ese incremento. La pregunta original fue, ¿por qué la Junta de Gobierno y la autoridad no han publicado un estudio concreto con metodología que explique? Nosotros tenemos la parte del costo de generación, tenemos dónde estamos, lo que nos está costando. En adición tenemos la data de cómo los intereses se siguen acumulando, la data de los gastos que estamos entrando mes a mes. No quiero entrar en discusión. No vamos a entrar. El informe de CAO no se recibió en la Junta oficialmente,
no se ha recibido, fue pagado por un compañero y ahí lo dejamos. Pero no, o sea que no vamos a entrar en ese, aquí no estamos para discutir. No, Yo estoy para poner la posición de la autoridad, la problemática que tenemos, ¿qué queremos? ¿Queremos quedar donde estamos o queremos echar adelante? ¿Qué queremos con el sistema eléctrico de Puerto Rico? Mi pregunta, entonces la contestación a la pregunta que se hizo fue, la autoridad quiere moverse hacia adelante sin tener un estudio que explique el efecto económico, sea el que sea. ¿Se logran las economías o no se logran? La autoridad está comprometido con la generación y distribución del sistema eléctrico. Pero no hay un estudio que Oye, sea el costo la y el realidad, efecto económico. Sí tenemos, pero no vamos a entrar en eso. Ok, perfecto. Moviendo hacia adelante, el próximo tema iba a la estructura de la RSA. La RSA tiene dos tipos de bonos. Un bono que paga 65% del principal, que es el monto total que donaron, que dieron como préstamo. Si dieron $10, se pagan $6.5 de esos 10. Y ese bono está estructurado a 40 años y tiene una estructura regular. Es decir, paga cada cierto tiempo unos intereses que van amortizando la deuda y la deuda de 40 años se pagó. Tiene un segundo bono, que es lo que se llama en la industria un zero coupon bond. Es un bono que tú me das $1, yo nunca, no te voy a pagar nada sobre ese dólar por 40 años en este caso. O sea, los intereses se acumulan y el año que viene te debo $1 con 5 centavos. El año después te debo $1 con 5% por encima de 1.05. Esa estructura es compleja. Y realmente me gustaría saber por qué se llegó a ella. Porque cuando viene a ver el bono de cero cupón, dentro de 40 a 47 años, nos va a costar $20 billones. Así que algo que se ve como 10% de la deuda total, que son $900 millones, nos va a acabar costando 20 billones. 20 billones, 20.000 millones. Mientras que el otro bono, pues, es algo normal. Lo segundo raro de la RSA es que ahora mismo hay una contienda sobre cuál es el lien, el seguro detrás de donde los bonistas cobran. ¿En qué momento cobran? El RSA lo deja bien claro, lo cual anteriormente no estaba, y dice, esto es un cargo por transición y de aquí sale el dinero para los bonistas. ¿Cómo estamos entrando a esta estructura de bono? ¿Qué ustedes piensan y nos va a permitir seguir haciendo inversión en Puerto Rico en el futuro? ¿Sabes? Nada, quizás Tomás quieras explicar un poco cómo funciona el... Seguro. Buenas noches nuevamente. Básicamente esto es similar al acuerdo de Lisa Donoghue. ¿Se acuerdan de Lisa Donoghue? Haciendo un poco de memoria, la propuesta de Lisa Donoghue era, pues vamos a tener una nueva corporación que se llama Corporación para la Revitalización del Sistema Eléctrico. Y esa corporación va a emitir unos bonos nuevos con una clasificación mayor. Y en aquel momento esos bonos se iban a intercambiar por 85% del valor de los bonos chatarra de aquel tiempo de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que entregara un bono chatarra, clasificación CA, que es la clasificación más baja que existe, pues iba a recibir un bono garantizado, un bono con una buena clasificación, con un descuento de 85%, de 15% a un total de 85 centavos por dólar. Repito, para evitar la confusión, iba a recibir un bono nuevo de 85 de 100 centavos, con un descuento de 15. Eso era en aquel momento. Ahora, la estructura es similar, pero hay dos tipos de bonos. El bono A, el bono tipo A y el bono tipo B. Por el bono tipo A, el intercambio es 67.5 centavos. Pero existe otro bono tipo B, que el intercambio es a 10 centavos. ¿Cuál es la diferencia? Que el bono tipo A es a 40 centavos, ese se paga primero, ese es exento. Es a 40 años. ¿Qué yo dije? No, a 40 años. Ese es el bono tipo A. El cupón es a 5.25% y son bonos exentos. Luego está el bono tipo B, que se recibe 10 centavos por dólar, se paga
después del año 40 por 7 años, pero acumulan intereses desde el primer día. Y según un cálculo del doctor Cao, acumulando intereses compuestos desde el primer día, eso acumula sobre 20,000 millones de dólares. ¿Qué sucede? Hay una cláusula en el acuerdo que establece que esos intereses acumulados se intercambian por bonos tipo B adicionales. ¿Qué quiere decir? Que si la economía de Puerto Rico despunta en el 2060, que bendito, para los que tengamos esperanza puede ser probable, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica va a ser impagable porque tendríamos 20,000 millones de dólares más que pagar en bonos tipo B. Y se paga de cantazo, es un lump sum payment. Esto se va acumulando y se tiene que pagar de inmediato. Se pagaría, pero a los 7 años expira. Y lo que se dejó de pagar en 7 años, pues no se paga más. O sea, que vemos aquí un tipo de acuerdo que por lo menos cuando yo lo estudié bien, y puede sonar tan gracioso, me hizo añorar los tiempos de Lisa Donahue. Y cuidado que aquellos tiempos eran tiempos difíciles, que los combatimos y fuimos al tribunal y todo eso, y lo detuvimos con el Instituto de Competitividad. Para los que no lo saben, el Instituto de Competitividad, que aquí está el presidente de la Junta, el señor José Rossi, pues por una acción en corte se detuvo la aplicación del RSA de Lisa Donahue. Pues ahora estamos en una situación un poco más compleja porque son 2 tipos de bonos, como lo expliqué, y es algo extremadamente complicado. En adición, el cargo de transición aumenta un 64.5% en 24 años. Empieza en 2.768 centavos y sube a 4.55 centavos según establecido en el acuerdo. Eso es un aumento de 64.5 centavos. En la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, eso lo administra, los reguladores, los Public Utility Commission, y como la demanda aumenta, ¿qué pasa con el cargo? Disminuye. Pues aquí suben un 64.5%. O sea que este acuerdo, pues, es algo que no es que no se tenga que pagar, Ralph. 100% tenemos que pagar la cuerda, pero este acuerdo no es bueno para Puerto Rico, no es bueno para nadie. Para quien único es bueno es para los bonistas, para los que tienen los bonos, que inmediatamente le den el swapping, cambian el bono y hacen un capital, porque muchos de estos bonos se compraron a descuento significativo de 30 a 40 centavos por dólar. Eso es quien único se beneficia, porque la misma Autoridad de Energía Eléctrica, y esto es bien importante, no sale de su insolvencia con este acuerdo. Y me explico, porque la deuda de 7 billones sale de los libros, supuestamente de la autoridad, pero entra en los libros de un alter ego, que es la compañía para la rehabilitación de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que es una ficción. Claro, quizá usted pueda añadir más, es una ficción legal que le da solvencia a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de facto no elimina la insolvencia de la autoridad, y lo que esperaríamos sería, luego de este acuerdo, una reestructuración subsiguiente de la autoridad, porque eliminar 2 o 3 billones de 17 billones son las deudas o la liability actual de la autoridad, con unos activos de 10 billones, no le hace cosquilla a la insolvencia actual de la Autoridad de Energía Eléctrica. No sé si quiera quizá establecer cuál es el estatus actual del RSA, ¿verdad? Sí, para que se entienda cuál es la situación. Porque hace un rato se dijo que había una serie de estudios que no habían sido aceptados ante el tribunal. Y la situación es que el RSA está pendiente de una cosa que se llama el Rule 9019 Motion. O sea, es un procedimiento particular ante el Tribunal de Quiebra. Y by the way, yo no soy abogado de quiebra. Pero esa vista es una vista esencialmente que lo que se va a discutir en ella, no los temas de economía, macroeconomía y política pública, que son los temas que le interesan a la ciudadanía y los temas que estamos hablando aquí, que son los temas verdaderamente importantes para el futuro de la isla, no están en juego. En esa vista, realmente el tipo de cosas que se están atendiendo son riesgos de litigio, los intereses de los acreedores, una serie de factores bien limitados, y entonces el marco de referencia es limitado. El tribunal está asumiendo que las partes tomaron en consideración
los riesgos económicos y macroeconómicos en su negociación, y que lo que llegaron pues está mirando otras cosas. Esencialmente que el momento para considerar eso, esto es un acuerdo preparatorio para el plan de ajuste, por eso que se llama Restructuring Support Agreement, porque realmente no es el acuerdo en sí, pero va a ser la carne del acuerdo. Si no se aprueba el RSA, el plan de ajuste no va a ninguna parte. Esto es un acuerdo preparatorio, y los factores que se consideran en este momento por el tribunal para darle paso pues no entran en este tipo de consideraciones. Este tipo de consideraciones, quienes los tienen que tomar en cuenta son, ¿verdad? Nuestro directivo, nuestra dirección de las agencias. Estas son las personas que tienen que estar considerando esto en este momento. Dentro de promesa y título 3, si las partes no logran llegar a un acuerdo de buena fe, pasan a una corte de quiebra, ¿verdad? Este tipo de bono, este tipo de acuerdo. Bueno, como está redactado el RSA... digo promesa, ¿sabes? Si no existiera un RSA, si no se hubiese llegado a un acuerdo como el RSA, y los bonistas y el gobierno nunca se ponen de acuerdo, y los bonistas y la autoridad nunca se ponen de acuerdo, los bonos pasaban a un proceso de quiebra en corte, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo el RSA? Esencialmente es un acuerdo para disponer de unas controversias que están ante el tribunal. De eso es que se trata. Hay unas controversias que tienen que ver con esencialmente cuál es el gravamen de los acreedores. Eso está pendiente ante el tribunal. La posición del gobierno de Puerto Rico es que el gravamen de los acreedores se extiende a lo que se llaman los net revenues, los ingresos netos de la autoridad, que esencialmente bajo el Trust Agreement del 74 es una cuenta en la autoridad que tiene una cantidad nominal. Es el bottom line. Básicamente en este momento que el gravamen se extienda a ese dinero. La posición de los bonistas y de los monolines es que se extiende al gross revenues, a la totalidad de lo que la autoridad cobra. Esa es una controversia. Hay otra controversia también que tiene que ver con la solicitud de los monolines de que se imponga un receiver, un síndico, ¿no? Y entonces esas dos controversias principales quedan resueltas bajo el RSA. O sea, a cambio de que se apruebe el RSA, esas controversias salen de discusión. Si el RSA no se aprueba, quiere decir que el tribunal va a tener que resolver esas controversias y que ese litigio se va a tener que resolver. Exacto. Así que vamos a saber cuál va a ser la contestación de esas disputas, y quizá tengamos un síndico o quizá no tengamos un síndico, y quizá los bonistas tengan un gravamen sobre la totalidad de los ingresos, o quizá tengan un gravamen sobre los 8 puntos algo millones que están en la cuenta del sinking fund. Tomás. Sí, es bien importante comprender que el cuco del síndico es simplemente eso, un cuco. La Autoridad de Energía Eléctrica estuvo a un forbearance agreement fuera de quiebra, fuera del Tribunal de Quiebra Federal, porque promesa no se había legislado por 3 años, del 2014 al 2017. Y solicitar un síndico era tan fácil, tú me corriges, Carlos, como ir al Tribunal de San Juan y presentar una moción. Eso no se hizo. Porque el problema de la autoridad es muy complejo. La planta de Palo Seco, una de las plantas principales, se construyó en 1959. Aguirre es del 71 y 72. Y Costa Sur, que nos apenamos tanto cuando salió fuera de servicio, porque son 840 megavatios, que se hizo una transformación con gas natural. Es del 75 y 76. O sea que, ¿quién va a cogerse el riesgo de empezar a operar unas unidades que tienen algunas de ellas cerca de 60 años? Así que por eso es que aún fuera de promesa, antes del 2017, cuando se empezó, se tiró a quiebra la Autoridad de Energía Eléctrica, ningún abogado de ningún bonista fue a la Tribunal de San Juan a solicitar una petición de un síndico. O sea que para que tengamos una idea y poner esto más en arroz y habichuela para ver el impacto. Un negocio mediano, puede ser un cachancari grande, puede ser una industria mediana que consuma 125,000 kilovatios hora.
eso es una factura eléctrica de cerca de 27 mil pesos mensuales actualmente. Pues inmediatamente se aprueba el cargo de transición, le sube 5 mil pesos. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el cargo de transición va acompañado con otros cargos en el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, como el cargo de pensiones, que este año fiscal está proyectado en 1.6 centavos, que se añaden. Usted va a la página 67 del plan fiscal y va a ver que bajo cargo de transición no aparecen los 2.7 centavos, aparecen 4.3, porque el plan fiscal ya considera y da como un hecho, porque eso es lo que se va a solicitar, eso es lo que está en el plan, que el cargo de transición va a ir acompañado de 1.6 centavos, así que de fondo de pensión, así que inmediatamente entra en efecto ese plan de ajuste, ese plan de reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica del Tribunal, como propuesto actualmente. Eso representaría un aumento de $5,000 para un negocio mediano, un cash and carry, que tenga neveras todo el tiempo encendidas, una industria mediana que pague $27,000 de electricidad. Ahora, ese mismo negocio, pero Carlos, ese mismo negocio en el 2024, con los otros cargos incluidos en el plan fiscal, tendría un aumento de $12,000. O sea, que esto es algo serio, que hay que discutirlo para, cumpliendo con nuestras obligaciones, que la autoridad no vuelva a quiebra en unos próximos años, el pueblo de Puerto Rico pues no se vacíe y no hay un cierre masivo de negocios. Mi próxima pregunta iba, volviendo a lo que pasaría en el caso de la autoridad y si no se hubiese hecho un RSA, que era una opción, si no se llegó a un acuerdo y se buscaba que se culminaran estos casos en corte. Asumiendo el peor de los casos, que los monolines tuvieran razón y su reclamo fuera sobre el gross revenue de la autoridad. La autoridad es un monopolio creado por el Estado, ¿verdad? Por lo cual puede ser roto por el Estado o no. Es decir, cool, me ganaste el 100% de los revenues de la autoridad, pero yo puedo mañana abrir microgrids, abrir una serie de otros productos para que las personas se desconecten de la autoridad o no era posible, ¿sabes? ¿Cómo se veía eso en una negociación? Eso está difícil esa pregunta. Yo honestamente lo que entiendo es que si el RSA no progresa, según está redactado, va a ser encabulla, vuelve y tira. Va a haber algo distinto. Eso es lo único que les puedo decir. O sea, yo pensar ¿No cree que los casos lleguen a resolverse en corte? ¿No cree que las partes tomen el riesgo? Yo no sé. Mi impresión es que ese nuclear option de básicamente de apagar la luz y vámonos cada cual para su casa, yo no creo que eso llegue. O sea, eso es una self-assured destruction, como decía, cuando estaba la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos. Yo no veo eso ocurriendo porque una situación como esa realmente los acreedores no podrían cobrar su gravamen. O sea, lo que sea que sea su expectativa, no lo podrían. Pero bajo la RSA tampoco van a cobrar, porque si lo que el doctor Cabo está diciendo de que se van a perder 160, y no estoy discutiendo con usted, estoy llevando el punto de que quizás sea bueno llevar esto a corte y call el bluff de los bonistas en una negociación. Porque si lo que el doctor Cabo está diciendo que se va a perder 170,000 empleos, la economía va a caer por 22% en 5 años, no van a cobrar. O sea, don't think about it. Esto no va a existir. Déjame aclarar un punto. Los bonos son traficables. Sí, por eso. Se pueden vender. O sea, que lo que hay que ver es quién abre la botella de champán el día que el swapping de los bonos ocurra. Los que tienen los bonos actualmente, que son los que están empujando esto. Una pregunta que yo tengo. Esa es la contestación, porque llevamos media hora en el foro y yo creo que hemos llegado a la conclusión, y no ha sido rebatida, de que este acuerdo no es bueno ni para la misma Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ¿quién lo empuja? O sea, ¿quién está detrás de este acuerdo? ¿Quién lo está empujando? Obviamente lo presenta la Junta de Supervisión Fiscal, pero ¿quién le formuló? Pues el mismo acuerdo indica que hay una serie de bonistas, entre ellos los Monoline y el Grupo AJOC, que están detrás de esto. ¿Y por qué? Obviamente porque ellos van a obtener un beneficio del mismo.
Y ese es el punto que es importante que todos nosotros entendamos, porque ni la misma utilidad pública se beneficia porque no resuelve su insolvencia, porque tiene unos liabilities actuales, una deuda de 17 mil millones de dólares ahora. Y se las resumo rapidito, 4 billones en current liabilities, 3 de fondos de pensión aproximadamente y 10 en deuda legacy. Con ese escenario, o sea, es imposible que con un descuento de 2 milloncitos pueda haber solvencia. Es que el acuerdo no es bueno para nadie y si al final de este foro eso no es rebatido, pues lo confirma. Ahí yo tengo que discrepar, Tomás. Nosotros, la Junta estuvo en Washington, D.C. y estamos defendiendo el dar para adelante, resolver. Nosotros necesitamos resolver. Si es el mejor o no es el mejor acuerdo, no lo sabemos. El no aprobarlo es una ruleta rusa. Puede venir un síndico como no venir, como entrar en otra cosa. Seguimos anualmente, entiendo que están más o menos los 400 millones que se están en accrual en intereses. Desde el 2014 más o menos entiendo que están en los 200 millones que hemos gastado en consultores y abogados. Y sigue sumando. O sea, en un momento hay que detener la cosa. Necesitamos llegar a un acuerdo. Si este es el mejor o no, aquí hablan de lo bonita que están todos haciendo fiesta. La historia mía es un poquito diferente. La historia que yo tengo es que ni los bonistas están de acuerdo y que la autoridad tampoco nos gusta. Por lo tanto, el deal no es el mejor para ninguno de los dos. Quiere decir que hay una negociación. Ahora, ¿cuál es la mejor? Estamos en esta. La primera, que Tomás dijo que era el 15%, era el 15% de los bonos chatarra. El otro era el 100% que se había que pagar. O sea, que realmente era un 8% de lo que bajaba. En este se baja un 31%, están los 40 años, está el término B con el 10%, donde en ningún momento se tiene ya fija la tarifa que va a incrementar. Y si a los 40 años no se ha pagado, se sigue pagando hasta que se termina de pagar. ¿Cierto o falso, Tomás? Y si llega a los 47 años y todavía la parte A no se ha pagado, la parte B queda liquidada. No, pero yo lo que no puedo entender, perdóname, que nosotros estemos llegando en un acuerdo que nos amarre por tantos años, donde tenemos estudios económicos que están reflejando que es impactando a la economía y todavía estemos de acuerdo en un RSA donde la gran mayoría del pueblo se va a ver afectado. Yo no estoy de acuerdo con el RSA como lo he estado viendo. No es bueno para los consumidores, para la industria. Y tampoco, aunque uno quiera buscar la forma de cómo defenderse de esto en alguna forma interna, también están agravando el que pueda producir su propia electricidad pagando por eso. Y eso es algo que yo creo que tampoco entra en una ecuación razonable, porque si nosotros tenemos bonos anteriores a los que estamos trabajando, que era por la venta, que es por lo que se vende, y ha caído la venta, pues mano, como inversionista, si tú inviertes y cayó, pues tienes tu impacto, hay que trabajar con eso. Pero ¿cómo vamos a hacer entonces un acuerdo por el consumo independientemente si baja o sube la demanda? El que estamos diciendo que lo que tú consumas en tu casa, tú vas a pagar, aunque lo que sea, y el bonista va a seguir cobrando independientemente que siga bajando, y eso lo que hace es aumentar más la deuda, porque a los 40 años no se va a poder pagar, o a los 47 años, y todos nuestros nietos, bisnietos están en esta. Para mí, yo creo que el acuerdo hay que reestructurarlo completo, hacerlo nuevo, porque yo entiendo tu punto, hay que hacer algo, pero lo que hay no es bueno para Puerto Rico, no ayuda. Dentro del acuerdo actual, ¿cómo afecta la inversión de capital? Porque ahora mismo la autoridad que se está quedando es una autoridad con demasiada deuda, porque aún si le borramos esos 9 billones de dólares, tiene mucha deuda para sus activos, por lo cual la autoridad no va a estar financiando el capital expenditure en plantas nuevas. Esto va a recaer sobre la industria privada. El RSA, su impuesto al sol, o más bien el impuesto a la generación,
¿cómo afectaría el traer inversionistas nuevos que inviertan en la isla? Porque el mismo RSA está diciendo en términos sencillos, el consumo va a bajar, y yo lo estoy prediciendo porque estoy aumentando automáticamente el cargo por transición. ¿Cómo yo atraigo inversionistas a invertir en Puerto Rico plantas que se deprecian a 30 años si yo mismo sé que si tú mismo me estás diciendo que el consumo va a bajar? Quizás... Permítame un comentario rápido antes de para empezar a comentar sobre esa pregunta. No voy a decir que la voy a contestar porque no lo voy a hacer. De verdad. No, ser honesto. El cargo de transición en 24 años aumenta en 64%. El servicio de la deuda bajo el RSA sería el mismo todos los años. La razón de por qué aumentar el cargo de transición es porque de alguna forma alguien con una capacidad muy superior a la mía es capaz de hacer proyecciones a 40 años. ¿No? Y ese señor o esos señores que hicieron esas proyecciones están proyectando que en 24 años el consumo de electricidad va a reducirse en 64% en Puerto Rico. ¿Ustedes se imaginan cómo sería esta isla si consumiera 64% menos de electricidad? ¿En qué tipo de país viviríamos y con cuánta gente viviría aquí? ¿No? O sea, eso es un problema fundamental. Esto está basado en una serie de proyecciones y en una serie de supuestos que Dios bendiga a quien los hizo. ¿No? Así que... Yo creo que eso pasa tiene otras consecuencias. El asunto es que va a estar acumulando para de verdad pagar la clase B de los bonos. Pero eso son otros 20 pesos. Ahora, trato de contestar un poquito la pregunta. De acuerdo al informe mensual de la autoridad, su Junta de Gobierno de octubre del 2019, los activos totales de la autoridad eran 10.959 millones. Y sus pasivos totales, tomando en consideración la reducción propuesta en el RSA, es de 17.359 millones. Eso significa que la proporción o el ratio de deuda a activos con el RSA sería de 1.58%. Con eso no se puede coger un peso prestado a nadie. Con el RSA, si se establece la ficción legal de que la deuda de los revenue bonds con el RSA se van a otra entidad por allí dando vueltas que no es la autoridad y por lo tanto no se incluiría en la relación de deuda de la autoridad. Así que le quitamos los 6.000 y pico millones. Eso significaría que los pasivos de la autoridad todavía serían 9.681 millones, lo cual da una relación de deuda a activo de 0.88, que con eso tampoco nadie te va a prestar dinero. O por lo menos yo no se lo prestaría a nadie. Así que, a mí la cuestión de que hay que hacer algo, sí, hombre, sí hay que hacer algo. Yo no tengo duda al respecto y tenemos que hacer algo, pero no lo primero que se nos ocurra y no lo que nos propongan los bonistas. Gracias. Mira, para continuando
para continuar esto, Edgardo, es bien importante unas definiciones que se incluyen en el acuerdo. ¿Cómo se define consumo? Pues consumo es toda energía que se consume en Puerto Rico independientemente de la fuente. O sea, consumo que es atribuible al cargo de transición. O sea, que si usted tiene una cajita mágica que le genera energía y esa cajita mágica no fue instalada, aprobada y certificada por la Autoridad de Energía Eléctrica antes de septiembre de este año, usted va a pagar el cargo de transición full por cada kilovatio hora que le venga del cielo. Aquí la energía que lo viene del cielo es la energía del sol y la energía del viento. O sea que el acuerdo, como se establece, es unavoidable y non bypassable. En español, ineludible. O sea que por toda forma de energía que tú produzcas para ti, que no haya sido aprobada antes de septiembre 30, vas a tener que pagar el cargo de transición. Eso es evidencia de que el acuerdo no es viable. Porque si el acuerdo fuera viable, ¿para qué coger energía generada por un tercero e imponerle ese cargo de transición? Dentro de la industria, que están muchas personas aquí, Ángel, ¿cómo afectaría eso a las instalaciones y los clientes, cómo están viendo esto? Bueno, volviendo a la definición, consumo es todo lo que tú consumas independientemente de la fuente, ya sea, y dice así el acuerdo, la estructuración, renovable, termal, de cualquier fuente. Por lo tanto, si yo tengo, para hacerlo bien sencillo, este es el metro de tu casa, ¿okay? Para hacerlo en Arroyo Habichuela, y este es el panel eléctrico tuyo, tu consumo, está aquí en el panel, son 1000 kilovatios hora. Ahora tú vienes y montas un sistema solar. Para hablar entonces del impuesto al sol que se habla y por qué en un principio yo no lo entendía hasta que empecé a ver lo que hay. Cuando tú montas un sistema solar en tu residencia, lo montas behind the meter. Y tiene una definición que es behind the meter generation. Cualquier tipo de generación. Pero vamos al solar. Lo montaste aquí, impactando tu consumo directamente lo que tú estás produciendo, ¿verdad? Quiere decir que el método de la autoridad, lo que tú produces, rápido lo consume y este metro baja, no va a verlo porque lo estás produciendo, ¿ok? Pero en una industria, por ejemplo, que tú tienes demasiado consumo y metes un sistema solar, ¿qué va a pasar durante el día en una industria cuando estamos produciendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a bajar la demanda. Nunca va a haber una exportación, es un poquito diferente a la residencia. Lo que típicamente va a pasar es que va a bajar la demanda. Este método de la autoridad, el consumo que está leyendo va a ser menos lo que tú produciste. Pues para que la autoridad pueda cobrarte el cargo de transición en el consumo, tiene que poner un metro que tú vas a pagar, que vamos a pagar cada uno, revenue meter aquí, para medir lo que tú produces y la suma de esto que está leyendo más lo que tú produces, eventualmente es tu consumo. Por lo tanto, técnicamente tú poner un metro en la producción tuya solar, para mí es leer y poner un impuesto al sol. Si eso se convierte en otro tipo de generación que puedes compartir y está trabajando en eso, de otro termal que es más eficiente en otras circunstancias, es generación behind the meter, también lo van a medir. Bueno, una cosa importante que mencionar es que algunas de las estructuras que están establecidas en el RSA actualmente contravienen leyes vigentes, empezando por esa que acaba de describir Ángel Saya. O sea, la ley 17, que se pasó después de mucho trabajo, en el 2019, incluye una prohibición a cargos directos e indirectos precisamente sobre generación de esta naturaleza. Lo cual me lleva a otro comentario, porque nosotros estamos teniendo esta discusión aquí hipotética sobre la aprobación del RSA. Al final del día, el RSA, para que pueda funcionar, depende de numerosas enmiendas a la legislación, porque actualmente no hay disposiciones inconsistentes con legislación de Puerto Rico.
empezando por una fundamental, la Ley 4 del 2016, que esa es la ley del tiempo de Lisa Donoghue. Es la ley que crea la Corporación para Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la PREPA Revitalization Corporation. Esa ley está montada en lo que era el acuerdo de aquel tiempo. Pues esa ley no concuerda con el RSA como está redactado y habría que enmendarla significativamente para que funcionara. Ahora, pregunta hipotética, ¿verdad? Aquí. Año eleccionario, 2020. Acabamos de tener un terremoto significativo y continuamos con terremotos. Tenemos una situación económica difícil. Nosotros creemos que la legislatura de Puerto Rico y la gobernadora van a firmar leyes que redunden en un aumento en la tarifa de los consumidores y votantes de, qué sé yo, 20% o 30% en un año eleccionario. Pregunta hipotética. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo diría para añadirle a eso es que tenemos que buscar que estas personas y los legisladores y los senadores y los senadores que van a estar en el próximo cuatrenio se comprometan a no hacerlo, porque hasta noviembre tienen miedo por las elecciones. Llega enero 1 y tienen 4 años para llegar a un acuerdo con cualquiera y hacer lo que es fácil y no las decisiones difíciles que digan vamos a tomar decisiones difíciles. Si la autoridad decide no ser efectiva, vamos a permitir a la industria privada y a las personas privadas que operen de manera independiente. Que quizás por ahí, ¿sabes? No nos acostemos del lado de que las elecciones vienen, sino vamos a apoyar sobre eso. Vamos a buscar que nos confirmen que estas personas salgan proactivamente a decir este acuerdo con y esta wording no va a salir en el futuro tampoco, y yo me comprometo con eso. Que quizás... Edgardo, también para contestar un poco la pregunta de los inversionistas que hiciste hace un minuto, esto de la titulación y securitization se hace en Estados Unidos a menudo. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico trae tanta controversia? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues mira, por algo bien sencillo. Yo estuve leyendo el proceso de titulación de una planta nuclear en Florida. Persiguió el mismo fin del nuestro. Habían unos activos que todavía tenían deuda, pero ya no se utilizaban, se iban a decomisar y alguien tiene que pagar por eso. Pero ¿cómo se hace eso en lugares donde funcione? Lo primero es que la legislatura pasa una ley donde autoriza al regulador, al negociado, en este caso negociado de energía, para llevar a cabo un proceso donde lo primero que se hace es conseguir un experto que sea la contraparte del oponista para defender el interés público. Y una vez tú haces eso, el negociado de energía, el regulador, en nuestro caso el negociado de energía, es el que determina la demanda anualmente para aplicar el cargo de transición. Y en muchos casos baja el pago. Aquí sube en un 64%. Baja porque se asume que va a haber crecimiento, por lo cual va a haber crecimiento en la demanda y va a hacer falta menos para hacer el debt servicing. Baja porque la demanda sube porque hay crecimiento económico. Aquí el mismo acuerdo asume que esto se acabó. El mismo acuerdo asume, un poco protegiéndose tanto que se disparan al pie, que asumen que, como bien dijo el doctor Cao, la demanda baja un 64%. Eso de por sí elimina toda posibilidad de una inversión futura, no solamente en el sistema eléctrico, sino que afecta la proyección de Puerto Rico como tal en el futuro. O sea, que no es que no se haga una titulación, sino que se haga bien hecha, como se hizo tan recientemente en el estado de la Florida, con una titulación de una planta nuclear donde se llevó a cabo ese proceso. Yo quisiera añadir algo para ir cerrando y bien las preguntas. En el mundo financiero, al principio, empecé diciéndoles que la matemática de esto siempre es bien sencilla. Como se hace esto en cualquier otra parte del mundo, en una compañía privada normal, se determina cuánto se le da a los bonistas. Una vez se venden todos los activos o se vende el activo, se le paga a los bonistas lo que hay, lo que sobra se le da a los accionistas. Son en tranches. En una corporación pública o un estado, lo que se hace es mirar cuáles son los otros estados que están bien, cuál es el promedio de deuda que sostienen para los ingresos que tienen, y se dice, pues vamos a llevarlo a ese mismo punto
o si se hace falta inversión en CAPEX, vamos a llevarlos un poquito más bajito para que tengan margen prestatario. El doctor Cabo en su estudio hizo ese análisis y el promedio de compañías como la Autoridad de Energía Eléctrica tienen 56% de deuda a activos. Puerto Rico quedaría en 88% asumiendo que hace la magia y manda la deuda para otra parte, que como quiera los chavos vienen del mismo sitio, así que no es. Realmente es 120% de debt to assets. Así que la matemática de esto es bien fácil, ¿sabes? La matemática de esto para llegar a un acuerdo justo es buscar cuáles son las corporaciones parecidas a la Autoridad de Energía Eléctrica, cuánta deuda tienen y llegar a ese mismo número. That's simple. Después se le puede dar securitization, se puede hacer todo lo que sea, todo lo que se pague por encima de eso, estamos regalando. Y ese es el análisis financiero que yo haría sobre esto, la matemática de 5º grado, es bien sencillo. Nada, ¿quieren algún closing statement? Tenemos un par de preguntas. La primera es a Ángel. La ley que usted menciona podría aumentar que la gente o el pueblo entre en prácticas ilegales, que monte sistemas, que entren en prácticas ilegales, que monte sistemas y no se informe a la autoridad. Sí. Pero aumentar la práctica. Sí, definitivamente. Obviamente la autoridad, si eso pasa, va a haber un cambio en el metro. ¿Qué es lo que va a pensar la autoridad? Pues que se están robando la luz, que se la están tumbando y van a mandar a alguien allá para verificar. Si tiene un sistema, dice lo de reestructuración, si no me equivoco, hay que informarlo. Porque si no lo informas, vas a pagar por el promedio lo que no has pagado en los pasados, el tiempo que la autoridad no haya visto ese consumo. O sea, que amarra aún eso a las personas que se mantengan interconectados. La única manera que usted no va a pagar ese cargo de transición en la producción de energía que usted está haciendo en su residencia o en una industria, te desconectes. No tengas el contador eléctrico. Pero si te conectas en algún momento en el futuro, pagas retroactivo. Ese es el otro punto. Si te conectas después en un futuro, ellos van a buscar hacia atrás nuevamente por 24 meses o 24 meses el promedio de lo que tú dejaste de pagar y vas a tener que pagarlo entonces porque te volviste a conectar a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, los maestros que hicieron este acuerdo buscaron por todos lados para clavarnos de alguna forma u otra. Mira, para aclarar, el RSA, según está establecido, los cargos se cobran a base de promedios de 24 meses, dependiendo si es un sistema grandfather o no grandfather. Si está grandfather, es 24 meses del consumo neto. Si es non-grandfather, es 24 meses del consumo gross, pero es eso o el consumo neto lo que sea mayor. O sea, no hay forma de que pierdan. No hay forma de que pierdan. Esos abogados yo los quiero en los próximos negocios que yo haga. Y otra cosa, Edgardo, bien rapidito. El acuerdo establece, y lo voy a leer de aquí, que los consumidores no se les va a permitir evadir la imposición del cargo de transición o reducir su responsabilidad al cargo de transición por desconectarse o subsecuentemente conectarse. O sea que muchas veces se ha dicho de que no, este acuerdo es bueno porque la gente que se desconecta del sistema no se le carga. Pero vuelve y conéctate. Te van a cargar los 10 años que estuviste desconectado. Lo dice el acuerdo. Y eso es por nombre y apellido. O sea, que si yo me mudo a otra casa y el nombre y apellido, entonces te van a clavar como quieras. Mira, Ángel, excelente pregunta. Porque el acuerdo está... el acuerdo no aplicaría a 17 leyes, o sea, al marco legal completo de Puerto Rico, o sea, que el emisor pudiera hacer cualquier cosa. Y para los que saben un poco de leyes, específicamente excluye de la ley de contabilidad, de la ley de ética, pero de la ley 57 y de la ley 17, pero sobre todo hay una ley que es la ley de proceso administrativo uniforme. ¿Usted sabe cuál es la ley de proceso administrativo uniforme? Que es la ley 38. Ahora, es la ley que le permite a usted ir a una agencia pública y hacer una querella. ¿Usted sabe quién
es la única agencia en Puerto Rico que no está sujeta a la ley de procedimiento administrativo uniforme. No es la Autoridad de Energía Eléctrica, es quien está llevando el proceso de privatización, P3, la Autoridad de Público-Privado. Y eso es un ejemplo porque ellos son tan transparentes como quieran ser. ¿Ok? Así que tendríamos un emisor de deuda que estaría exento no solamente de la ley de procedimiento administrativo uniforme, sino de todas las leyes que aplicarían a este tipo de transacción. La próxima pregunta es, ¿qué si Costa Azul no puede regresar? Y también Ecoeléctrica, por los temblores, ¿qué opinan de los costos? ¿Qué va a pasar con los costos? O sea, en nuestra próxima factura, ¿qué va a pasar con los costos? Subirían como 2 centavos porque estamos quemando diésel y el diésel es más caro. Usted va, y todo esto es público, toda esta información es pública, gracias a Dios y a la gestión que hicimos en la ley 17, ahora es más público todavía. Usted va a la página de la Autoridad de Energía Eléctrica en estadístico y aprieta el botoncito de data histórica y le va a salir los costos equivalentes a costos por BBL, dólares por BBL. Ese se traduce todo a barril de petróleo. El costo equivalente del barril de diésel es 90 y pico de centavos, de 90 y pico de dólares el barril. El de Bunker C es 70 y pico de centavos, 70 y pico de dólares. Y gas natural en una equivalencia a costo de barril de petróleo es 50 y pico de dólares. O sea que estaríamos produciendo energía con el combustible más caro en una equivalencia de 95 dólares el barril de petróleo, lo cual agrava aún más la situación. Es un paradigma nuevo que eso le da el jaque mate a cualquier intento de subir los costos eléctricos en Puerto Rico. Preguntan algo que más o menos se contestó ahorita, pero quizás pueden expandir un poco más. La pregunta está en inglés, así que dado given the very high chance that any politician who votes in favor of a rate increase this year will lose the election, why would any legislator or governor vote for this rate increase and end their political career? ¿Por qué alguien eventualmente votaría por esto? Yo voy a opinar, mala mía. Porque esto es Puerto Rico y aquí, ¿sabes? Cosas pasan que uno todo el tiempo se cuestiona cómo esto pasó. Pero en enero del 2020, del 2021, tienen 4 años más. Del 2020 tienen 4 años más y it is what it is. Pero si alguien quiere expandir, porque aquí la gente tiene memorias cortas. Y si alguien quiere expandir a eso. Bueno, yo hice la pregunta hipotética y básicamente es la misma pregunta. Sí, ya sé quién la hizo. Exactamente. Mr. Wilson. Pero realmente en Puerto Rico todos hemos visto en momentos que han ocurrido cambios significativos en diferentes leyes que a veces se alinean los planetas y demás y ocurre una enmienda en bien breve término. Yo me gustaría pensar que esto es algo tan y tan serio que no debería llegar a eso, pero si yo fuera a pensar estratégicamente, esa sería la manera. O sea, en Puerto Rico esa es la forma que se hacen este tipo de cosas históricamente, ¿no? Que se ponen de acuerdo Cámara y Senado y presentan una explicación sobre el tema, pero honestamente yo pienso que no puedo vislumbrarlo. Es un tema que hay tanta atención en este momento y creo que falta todavía atención sobre el tema. Ahí yo añadiría que yo creo que la oportunidad más fuerte que ustedes tienen es simplemente recordarle al pueblo. Una cosa es ir al político, pero el político siempre va a responder a quien le vota en su county porque quieren ser reelectos. Y si le hacen una campaña día tras día, tras día, tras día, de que esto no puede pasar así, puede cambiar, puede aguantarlo y que en el momento que se presente, cuando salgan en los medios nuevamente y digan, mira, está pasando esto, los aguante el pueblo y vuelvan a pasar un verano del 2019, ¿sabes? Ya sabemos que esto es posible. Pero sí, todo en Puerto Rico puede pasar. ¿Cuántos empleos se perderían bajo el acuerdo actual? A Rolf. ¿Cuántos empleos se perderían bajo el acuerdo actual? Bajo el acuerdo, bajo el RSA. Le preguntan a Rolf Craig cuántos empleos se perderían bajo el acuerdo actual.
Son es que lo 100, único es que el único issue es que son 170,000 con el RSA y el plan fiscal. Pero la pregunta es, Ralph, ¿usted está de acuerdo con eso o tiene alguna otra cifra? Porque la dirigieron directo a usted. Yo comenté desde un principio que no iba a entrar en esa discusión. Nosotros estamos claros, o sea, lo vemos completamente diferente. Vemos la agencia. ¿Queremos luz o no queremos luz? Tuvimos María, estamos echando adelante. La generación ha recuperado y Puerto Rico tiene que ser lo que era antes. Y estamos luchando en esa dirección y vamos a seguir luchando. Lamentablemente tenemos que reconocer que el temblor de tierra nos ha jamaqueado un poco, pero en una semana estamos nuevamente levantados y vamos a seguir luchando. Y créanme que el consumidor lo tenemos presente. La parte estoy muy de acuerdo contigo, la parte del impuesto al sol, como lo ve ADC, es que todos tenemos que pagar por la deuda. No que unos se salen y entonces el que se queda, que Dios reparta suerte. Aquí estamos luchando en la Autoridad de Energía Eléctrica para echar adelante todos unidos por todos los consumidores, no por uno solo. Al igual que lo han hecho. El respaldo tuvieron María 3, 4, 5, 6 meses. Ahora mismo una semana. Y todo tiene su explicación. En 2 semanas en Ponce le estaremos dando cómo el sistema fue levantando hasta estar donde estamos. Pero van a seguir trabajando a favor del pueblo, al igual que lo han hecho por los últimos 20 años, que cogieron 9 billones en deuda y tenemos la infraestructura que tenemos ahora. Vuelvo, le digo, yo no estaba ahí en ese momento. Bueno, pero están escondidos. Estoy de acuerdo. En nadie se puede explicar cómo un monopolio está quebrado Pero debiendo 9 billones de pesos. Bajo esa misma de esto, el RSI es un monopolio siguiendo quebrado. Bueno, cada cual, nosotros tenemos que reestructurar y echar adelante La esto. próxima pregunta también se la dirán a usted. ¿Cree que antes de hacer un acuerdo con los bonistas se debió saber si FEMA va a pagar o no la reconstrucción del grid? ¿Cómo es? Si cree que antes Lo que está claro con los fondos federales, y eso está dicho por el presidente, que no hay un solo centavo para pagar la deuda. Ok, así, por lo cual está diciendo que el escenario malo de caos es el que no hay dinero, el 90% de los fondos para la reconstrucción del grid no va, por lo cual son 170,000 empleos perdidos. Los fondos de construcción empiezan este año. De CDBG. Okay, CDBG es otra cosa, de FEMA. Ya los RFP para diseño salieron. Entiendo que hay algunos que han ya sometido para el RFP. Hemos estado en conversaciones y los fondos van a fluir. Bueno, okay. pero no era más, para llegar a un acuerdo como este a 40 años, no era más prudente esperar a que los fondos estuvieran incoming cuando sabemos que los fondos, nosotros, volvemos, le digo, los fondos es una cosa para la recuperación de María y el RSA es otra cosa. La deuda no entra, los federales no van a entrar en ayudar a pagar la deuda. Totalmente. Y eso está dicho claramente. Totalmente de acuerdo, pero el pueblo de Puerto Rico sigue pagando el bill final. Por lo cual el acuerdo al que se llega con los bonistas depende en parte, o sea, lo que nosotros vamos pagando depende de que el FEMA de los fondos y los desembolses realmente, el timing del desembolso y el acuerdo de la RSI. Sí, lo que pasa es que el RSI habla del cargo de transición y el plan fiscal es el que agarra todo eso y entonces aumenta eso. Por eso no, esto sale de aquí, pero la pregunta, yo sé por dónde viene, es, mira, llegaste a un acuerdo sin saber el total de lo que está pasando. Tú no puedes ver nada de esto aparte. Alguien parece que sabe porque en 5 años vamos a tener 64% menos. O sea que alguien inventó eso o lo buscó ahí en el RSI para poder hacerlo. Pero mira, ese es el problema de que se tomó una decisión sin estar informado. Quien único le votó en contra de ese acuerdo en la Junta fue este servidor. Y no solamente voté en contra, sino que como dijo el presidente de la Junta, con fondos propios, con mis fondos, contraté al doctor Cao para que hiciera un análisis del estudio y poder tener este tipo de charlas para, no es que tengamos la sartén agarrada por el mango, pero fomentar una discusión, porque lo peor del mundo es eso mismo, tomar decisiones a lo loco, ciegamente.
Y eso es lo que un poco estamos tratando de generar, este tipo de discusión para llegar a una decisión que sea lo mejor para Puerto Rico, porque hay que hacer un acuerdo. Mi posición es que este no es el acuerdo. Hay que buscar otro acuerdo que beneficie a la autoridad, que este acuerdo no resuelve el problema de solvencia, como hemos discutido aquí por más de una hora, ni tampoco ayudar a la economía de Puerto Rico. Yo tengo una última pregunta que me hizo una persona que no tiene con qué escribir, pero es bien importante para el MCA. ¿Qué va a pasar con las generadoras que las industrias están ahora mismo fabricando y construyendo para manejar este problema? Bueno, si no está operando a septiembre, vamos a asumir que se aprueba la RSI y no está operando con permiso a septiembre 30 de 2020, pues entra en el cargo de transición como poniéndole un metro. Bueno, vamos a aclarar algo. El RSA, la realidad es que tiene una serie de fechas que honestamente están allí, pero no son reales. O sea, hay fechas allí que vislumbraban una implementación en cierto momento que ya son fechas pasadas. O sea, yo no veo manera en que tú no puedes darle para atrás un reloj mágicamente. Yo lo que diría es que el que tenga interés en montar su sistema lo monte lo más rápido posible. Ciertamente, si se establece esa estructura de grandfather y non-grandfather, cualquier sistema que se interconecte luego de esa fecha va a pagar entonces como non-grandfather. Y entonces, nuevamente, si se mantiene esa estructura en RSA, pues pagaría cargo de transición a base de su consumo gross. Así que esencialmente estaría pagando un cargo de transición sobre generación generada por equipo propio, pagado por fondos propios. Y añadiendo un poquito más, como dijo el licenciado ahorita, hay varias leyes que chocan y eso es el punto de cuando termina el grandfather y cuando comienza. La ley 17 y el RSA tienen diferentes fechas. Por lo tanto, la legislatura en su momento tomará acción. Bueno, yo creo que lo que resta es decir gracias. Yo creo que excedió las expectativas que a lo mejor teníamos nosotros en pensarlo. Esto es un tema que va a seguir continuando y nada, estar pendiente y la aportación que podamos hacer nosotros, la Asociación de Contratistas Mecánicos y cualquier otro, para este tema y para contribución de que funcione, ¿verdad? Que no sea algo como, a mí me gustó lo que dijo Edgardo, de que se usan matemáticas de quinto grado, cuando no hay matemáticas de quinto grado, pues entonces que aportemos para que esté bien claro y que sea algo que sea favorable para nosotros como contratistas, pero también al consumidor. Así que le agradezco la presencia y la participación.